Yo soy Sandra Viviana, madre Montessori, certificada como asistente guía Montessori por la AMI, empresaria y divulgadora de material y metodología Montessori. Mamá de Samuel de 20 meses y fundadora de 2 cuentas, una llamada Alas Montessori y la otra es Quien Pereira. Soy amante de este método. Para mí Montessori es una filosofía de vida basada en la observación de la naturaleza real humana, centrada en acompañar a otras personas, sin juicios, prisas ni presiones. Yo pienso que Montessori es para todos, ya que el niño no tiene que adaptar al método, sino que el método se adapta al niño. Las bondades de trabajar Montessori las resumiría en 3: el ritmo, la autorregulación y la concentración. Vivimos en una sociedad hiperestimulada, donde los niños son privados de tiempo para conocerse y para explorar su ritmo. Montessori es seguir al niño, es ir despacio, permitirle tomar decisiones y detectar sus necesidades. A través del acompañamiento calmado del adulto y de los materiales sensoriales, el niño entra en un estado de conexión consigo mismo, convirtiéndose luego en un adulto consciente de sí, de sus necesidades y emociones. También promuevo con mi hijo el aprendizaje autónomo no dirigido, el juego libre, natural y espontáneo. Bienvenidos a este hermoso espacio. La palabra escuela proviene de raíces latinas de la voz chola, que quiere decir lección o escuela, y esta es la entrada griega que le da la significación de ocio o tiempo libre. Sin embargo, ciertas fuentes ratifican que su aceptación original en griego era tranquilidad, para que luego se inclinase a aquellos que se realiza durante el tiempo libre o aquello que se debe hacer, hasta acabar. El célebre diccionario de la Real Academia Española expone el vocablo escuela en un sentido general como aquel establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción. Por lo tanto, se puede decir que una escuela es todo ente, institución u organización, que bien puede ser pública o privada, en donde se le imparte una serie de conocimientos a un grupo determinado de personas o individuos. Ahora nos preguntaremos, ¿qué es educar? Educar no es introducir conceptos académicos en la cabecita de un niño o adolescente, sino más bien dejar salir o florecer lo que llevan dentro. En una verdadera educación, los niños no deben ser vistos como un vaso que llenamos de información, sino como una flama que necesita de las condiciones ideales para poder desarrollar todo su potencial. María Montessori observó que el niño posee dentro de sí el patrón para su propio desarrollo. El niño se desarrolla plenamente cuando se permite que este patrón interno dirija su propio crecimiento. Construye así su personalidad y su propio conocimiento del mundo a partir de ese potencial interior. El niño es el padre del hombre, decía María Montessori, ya que es el niño quien se crea a sí mismo, revelando la persona en la que se puede transformarse. Esa transformación es su principal tarea, una tarea intensa, incesante, que lleva a cabo naturalmente y con una inmensa alegría. María Montessori sostuvo que la alegría del niño debe ser tomada como un indicador de los aciertos del sistema educativo. Los niños pequeños son pura vida, pura energía, pura vitalidad, son tan auténticos y únicos, son puro amor. Las emociones también son muy importantes a la hora de poder aprender. Las emociones afectan a toda la vivencia infantil, desde el juego, la alimentación, las relaciones con iguales y posteriormente el aprendizaje formal. Para que un niño pueda aprender libremente necesita sentir que sus necesidades son respetadas, satisfechas en la medida de lo posible y escuchadas por los adultos que acompañan su proceso. El sistema límbico, o lo que es lo mismo, el cerebro emocional, necesita ser estimulado para poder aprender y hacer las conexiones neuronales necesarias.
Cuando un niño está estresado, preocupado, siente ansiedad, miedo, culpa, no se siente feliz ni está a gusto, los niveles de cortisol y adrenalina se disparan y suben. Por tanto, hay una pérdida de riego sanguíneo en la base prefrontal cerebral que nos bloquea la conexión neuronal y nos hace sentir que no podemos o no valemos. Dicho de otro modo, cuando un niño se siente feliz, valorado, tenido en cuenta, escuchado, seguro, los niveles de beta-endorfinas suben y hay más riego sanguíneo en la base prefrontal. Por lo tanto, aprender es más fácil al estar conectados con la creatividad y el ser esencial. En resumen, para poder tener acceso al ser esencial de cada niño y a sus talentos innatos, sería necesario dejarles conectar con sus propios ritmos y pulsos, además de propiciar un ambiente preparado emocionalmente hablando. Acompañarles desde quienes ya son, desde el lugar de donde vienen y permitirles llegar a donde quieren llegar. Eso es algo que María Montessori también llamaba el HORM. El HORM es la fuerza interna de desarrollo y esta fuerza se hace consciente cuando el niño lleva a cabo una actividad deliberada por él mismo. ¿Cómo es el niño alegre? ¿El niño bravo? ¿Y el niño pensativo? ¿Y el niño triste? ¿Y el niño alegre? ¿Y el niño bravo? Muchas experiencias demuestran que para poder aprender tenemos que tener interés, pasión y motivación intrínseca, y no la motivación externa por medio de premios, amenazas y castigos. Los niños para aprender no necesitan ser motivados externamente o recompensados con premios o castigos. Los niños desconectados, con los que no podrán saber qué les gusta o qué les interesa, donde hay un verdadero interés, hay aprendizaje. No se puede aprender sin interés, sino más bien solo memorizamos. Y lo memorizado se acaba olvidando. Los niños aprenden más y mejor cuando están interesados en aquello que quieren o necesitan aprender. Aprender es más emocional que racional. Las emociones juegan un papel fundamental en el aprendizaje, como les hablaba anteriormente. La creatividad sale de la pasión y no del razonamiento. Las pasiones salen del corazón, del ser esencial. No hay nada que un niño pueda aprender de verdad que no sea desde su interior. Muy poco de lo que se enseña en la escuela se aprende, muy poco de lo que se aprende se recuerda y por último, muy poco de lo que se recuerda se usa. Entonces, hasta acá ya hemos hablado un poco de cómo aprende el niño, qué es importante para su proceso de aprendizaje, la necesidad o la importancia de validar sus emociones. Pero ahora, entonces, vamos a hablar un poco de cuáles son esas metodologías que han existido y que acompañan estos procesos de aprendizajes autónomos, o lo que llaman ahora las metodologías alternativas. El niño no necesita o no merece que se le enseñe solo aquello que el adulto espera, o sea, la necesidad de nosotros como adultos de qué es lo que queremos que ellos aprendan, o también basarnos mucho en los temas de las competencias con las cuales ya debe estar un niño. Por ejemplo, si yo sé que tengo un niño de 6 años, yo me imagino que lo que uno espera es que ya este chiquito sepa diferenciar figuras geométricas o sepa colores básicos o que tenga no sé cuántas palabras en su vocabulario. Esos son estándares que se tienen a nivel de competencias educativas, pero podemos también darnos cuenta que hay niños que a esa edad no la han desarrollado y muchas veces cuando sucede eso, los padres entran en angustia porque sienten que sus hijos no corresponden con lo que esos estándares educativos tienen allí. O lo mismo sucede con niños de 7 años, de 8 años, que ya tienen que tener ciertas competencias, pero que muchas veces no las desarrollan de una forma adecuada para el periodo en el que se encuentran. Uno se pregunta cuando uno va o cuando los niños van a un establecimiento educativo, allá no existen momentos donde todos tienen que ir al igual, donde todos tienen que estar al mismo tiempo desarrollando X o Y actividad, y también donde esa actividad que el niño está desarrollando
finalmente tiene como un principio y un fin, pero determinado por el adulto o la persona que está acompañando su proceso. O sea, no es algo que sea autónomo o algo que ellos decidan cómo hacen. Cuando se hablan de metodologías alternativas, lo que se está buscando es que el niño sea como el centro principal de este proceso educativo, buscando dejar a un lado todo el tema de tareas y deberes, inclusive algo que es muy importante y que yo considero que es vital, es el tema de las notas. ¿Por qué tenemos que tener todavía una nota para poder decir cómo ha sido un proceso de aprendizaje de un niño? O sea, la nota finalmente, ¿qué te está diciendo a ti? O una nota comparada con qué. O cuando en los salones promedian y dicen cuáles son los puestos que ocupan los niños, o sea, comparado a qué. Como les decía yo ahorita, el tema de las inteligencias múltiples, ya hay niños que tienen ciertas características para una inteligencia, otros para otra. Entonces, si los comparamos y fuera de eso los comparamos con una nota, será un proceso objetivo, será un proceso sano, o lo que hacen este tipo de incentivos que son las notas, realmente lo que ha demostrado es que genera una competencia y es una competitividad que no es sana. O sea, desde pequeños estamos enseñando a los niños a competir. Desde las mismas madres, cuando nos preocupamos y decimos, mi hijo ya gatea, pero el hijo de mi vecina camina, entonces, ¿cómo qué pasa? No, o sea, ese tema de comparación o ese tema de las notas siempre está generando un tema de competencia. O sea, realmente, y como este tipo de educaciones alternativas ponen al centro al niño, quiere decir que todo esto, lo que son materias, lo que son notas, realmente ya no son importantes en este proceso. Samuel, ay, su mami se va a asustar cuando te vea. Samuel. Ya. El niño como mejor aprende es vivenciando y experimentando. El aprendizaje formal es muy teórico y muy poco real y natural. Hay niños físicos, musicales, manuales, creativos, mentales, naturistas. Howard Gardner nos habla de las inteligencias múltiples y el cómo hay diferentes formas de aprender lo mismo. Hay niños que prefieren leer sobre los temas que les gustan. Hay quienes les gusta ver un documental. Hay quienes prefieren conversar o escuchar mientras alguien explica o lee. Hay niños que necesitan hacer algo con sus propias manos para poder comprenderlo mejor. Hay niños que calculan mentalmente mejor que con un lápiz y papel. Hay quienes les ayuda a utilizar materiales didácticos, hay quienes siempre utilizan las calculadoras. Aprender es emocional y no solamente racional e intelectual. Muchas escuelas solo se fijan y se enfocan en lo académico e intelectual sin tener en cuenta el mundo emocional del niño ni sus verdaderas necesidades. Lo que un niño no necesita es estar 6 u 8 horas desconectado de sí mismo haciendo lo que otros están diciendo por él. Un niño realmente concentrado en aquello que le gusta e interesa es un niño conectado. Estas metodologías alternativas de las que les estoy hablando tienen algo en común. Lo que tienen en común es que el niño está al centro del proceso de educación, donde se considera al niño como el eje y se le respeta a él sus momentos, sus tiempos, sus necesidades. ¿Qué más tienen en común las metodologías? Que buscan usar materiales vivos, le dan la importancia a materiales que sean de madera, juguetes que entre menos sean más, que permitan apoyar todo el desarrollo de su creatividad. Es así como les quiero también hablar de la pedagogía Waldorf. El sistema educativo Waldorf se basa en las ideas del filósofo Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía, un movimiento de renovación espiritual que considera al hombre como un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu.
por lo que la educación Waldorf tiene muy en cuenta estos 3 aspectos en el desarrollo infantil. Su pedagogía atiende al niño como un ser global, de manera que debe ser educado de manera holística y equilibrada. Así propone un juego libre y adaptado a las etapas evolutivas y respetando los ritmos de cada niño y concibiendo a cada niño como un ser único. Es así como Waldorf en la primera infancia, además de los 3 aspectos del ser humano, divide también por ciclos de 7 años, haciendo hincapié en los primeros 3 septenios. El primer septenio va del nacimiento a los 7 años, cuando se pierden los dientes de leche, que es donde él considera que aquí hay un cambio fundamental. Los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo del individuo como persona completa. En esta primera etapa es esencial transmitirle que el mundo es un lugar bueno para que se sienta seguro. Según Steiner, y entre otros aspectos fundamentales para una educación infantil saludable, figuran el amor y el afecto, el cuidado del entorno, la alimentación de los sentidos, experiencias creativas y artísticas, la protección de la fuerza de la niñez, la gratitud y la sensación de maravillarse por todo lo que tenemos en la naturaleza, los juegos imaginativos y libres, actividades significativas de los adultos como por ejemplo a seguir para los niños, los cuidados de los adultos que buscan su desarrollo interno. Es muy importante que también el adulto que acompañe pues también sea una persona que se promueva y que busque también un desarrollo interno. Por este motivo, las actividades que ofrecen desde los centros educativos Waldorf son actividades vivenciales, donde el niño puede experimentar por él mismo diversas tareas a su ritmo y a su tiempo. Para Waldorf, el grueso del tiempo en las escuelas de este tipo se focaliza en el juego libre. Respecto a otras pedagogías que se centran en la parte psicomotora, también de una manera libre, una característica diferenciadora de esta pedagogía es que tiene en cuenta la parte espiritual del ser humano. Dicha metodología propone que cada ser humano encuentra su esencia a través de la creatividad, el arte, el movimiento y el lenguaje. Es por ello que se da especial importancia a la creatividad a través de la música, el teatro, el arte, la pintura, la imaginación, a través de juegos poco definidos. Aquí es donde entra lo que yo les digo, ellos usan también muchos materiales de trozos de madera, muñecas de lana, los colores también tienen un significado por cada septenio, la importancia de los cuentos de hadas y los animales tienen un papel importante en el desarrollo de la imaginación y el lenguaje. Esta es una pedagogía que promueve mucho la imaginación del niño. Entonces son las hadas, juegos, ellos usan mucho el tema de rondas también en el desarrollo de un día en el trabajo de la pedagogía, lo utilizan muchísimo. Las manos también, porque para ellos es importante las actividades inicialmente con el desarrollo también de las manos. Fomentar la imaginación del niño es muy importante para Waldorf, ya que este puede desarrollar sus propios esquemas mentales, dotando de alta flexibilidad mental a medio y largo plazo a la hora de enfrentarse en diferentes situaciones o problemas vitales en su madurez. El objetivo es que el niño se convierta en una persona con criterios y libertad de decisión respecto a la vida adulta. El amor por la naturaleza, el juego al aire libre y los objetos naturales son otra característica singular de Waldorf. Los valores Waldorf son la belleza, el orden, el ritmo, la sencillez, la armonía y la paz. A partir de aproximadamente los 7 años, dependiendo del desarrollo de cada niño, empiezan a enseñarles a los niños a leer. Esto puede parecer un poco tarde en los tiempos tan acelerados, pero en la pedagogía Waldorf se cree que primero deben estar totalmente formadas las vías neuronales y que los niños tengan un fuerte sentido de equilibrio para que sean capaces de sentarse en inquietud, poner atención y visualmente recordar de forma las letras y los números, allá el tema de la capacidad de abstracción. Pero aún en la escuela primaria hay muchos aspectos de la pedagogía Waldorf que lo diferencian de los métodos de enseñanza tradicionales. Para empezar, no hay libros de texto, sino que los niños crean sus propias libretas de lecciones con sus apuntes y dibujos. Y en lugar de exámenes estandarizados, los niños hacen actividades y los profesores no dan calificaciones, sino que escriben evaluaciones detalladas de cada niño.
A pesar de que el contenido académico de la escuela primaria no pasan a segundo plano, las materias artísticas y prácticas como la música, la pintura, con acuarela, la jardinería, la cocina, las artes, el arte del movimiento, tienen el mismo... y otra cosa que es importante también es que en la pedagogía Waldorf los niños tienen el mismo maestro durante toda la escuela primaria para promover el vínculo entre estudiantes y profesores. Y las escuelas terminan siendo un poco parecidas a las tradicionales porque los niños tienen pupitre, atienden al profesor que está al frente. Eso es pues una de las características que tiene también esta pedagogía. Las maestras acompañan a los niños durante toda la primaria para generar un mejor vínculo. Cada aula tiene un color diferente de acuerdo al septenio en el que se encuentre el niño también. Para Waldorf es muy importante también marcar como todo el tema de estaciones. Ellos tienen unas mesas donde están lazadas de acuerdo a la estación, están de colores. Para ellos es también fundamental productos en madera, lazadas, todo eso, porque cosas que les despierte a ellos mucho la imaginación. Hay una frase de Rudolf Steiner que les quiero también compartir: cuando un niño pequeño puede relacionar lo que aprende con sus propias experiencias, su interés vital se despierta, su memoria se activa y lo aprendido se vuelve suyo. Otra pedagogía alternativa es Reggio Emilia. La historia de las escuelas Reggio se remontan al año 1945. Nace en una pequeña ciudad del norte de Italia llamada Reggio Emilia. De allí viene su nombre. Las madres de niños pequeños buscaban una manera de superar los traumas de la guerra y buscaron nuevos modos de educar. De forma que surge este proyecto que involucra padres, maestros y niños. Loris Malaguisi, periodista y educador, lee una nota sobre esta historia y se dirige a Reggio Emilia con el fin de hacer un reportaje. Queda tan maravillado por la experiencia que se convierte en el representante de esta pedagogía. Las escuelas Reggio Emilia aplican la pedagogía relacional, donde la relación del niño con sus iguales y con sus maestros es fundamental para que el niño adquiera seguridad. La característica esencial de Reggio es facilitar la expresión y la experimentación. De hecho, Loris Malaguis destaca la gran versatilidad que existe en la expresión humana y el aprendizaje. Las escuelas con enfoque Reggio Emilia están centradas en los proyectos. Las clases se desarrollan en función de lo que le interesa, motiva a los alumnos. Cuando un alumno pregunta algo, el maestro, en lugar de dar la respuesta correcta, motiva a los alumnos para que los investiguen y encuentren la respuesta. El maestro no está por encima del alumno, sino a la misma altura. Se considera la escuela como un organismo vivo, un lugar donde tanto niños como educadores aprenden unos de otros y donde el conocimiento se adquiere por la experiencia, por la experimentación. En estas escuelas el maestro tiene papel de mentor y el ambiente cobra muchísima importancia. Se le considera al ambiente el tercer mundo. Reggio Emilia es también más conocida como la pedagogía de la luz y últimamente está tomando mucha fama en relación a las mesas de luz con el material de juego, que la verdad es hermosísimo. El espacio también ocupa un lugar primordial en esta filosofía, pues actúa como tercer maestro, ya que atiende que el simple uso de espacio promueve relaciones, comunicación y encuentros. Por eso Reggio Emilia, como Montessori, se cuida mucho del espacio, que esté bien decorado, sea acogedor y ofrezca distintas propuestas motivadoras. Hazte a un lado por un tiempo y deja espacio para el aprendizaje. Observa cuidadosamente lo que los niños hacen y luego, si has entendido bien, tal vez la enseñanza será diferente esta vez. Loris Malaguis. El método Montessori se basa en la observación. Considera la educación como una ayuda para la vida. Tiene al niño como centro de todo y trasciende más allá de la escuela. Montessori es un método orientado a dar respuestas más científicas o matemáticas, puesto que todas las presentaciones que se realiza son basadas en hechos de la realidad y la naturaleza. Es una pedagogía que busca que el humano esté motivado para desarrollar conocimiento en el que tenga interés y que vaya desarrollando espíritu crítico para hacerse preguntas y buscar soluciones, respuestas tangibles y probadas. El guía
Se encarga de ayudar, pero no juzga o pone nota de lo que hace el alumno. Algunos principios de la educación Montessori respaldados por la investigación científica son pensamiento y movimiento. El pensamiento y el movimiento están estrechamente ligados. El movimiento potencia el pensamiento y el aprendizaje. 2. Libre elección. El aprendizaje y el bienestar mejoran cuando las personas sienten que tienen control sobre sus vidas. Se desarrollan la independencia, la voluntad y la responsabilidad. El interés. 3. El interés. El niño aprende mejor cuando está interesado en lo que está aprendiendo. Ayuda a la comprensión y la concentración. 4. La recompensa es interna. La realización del error y la sensación de logro son internas. Contribuye a la autoestima, al sentido de responsabilidad y al pensamiento crítico. 5. Aprendiendo de y con los pares. El aprendizaje se potencia con el ejercicio de enseñarle a otros, promueve el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Aprendiendo dentro del contexto. El aprendizaje situado en contexto es más profundo y rico que el aprendizaje en un contexto abstracto. Interacción. El maestro observa y acompaña, posibilita al niño actuar, querer y pensar por sí mismo, ayudándolo a desarrollar confianza y disciplina interior. Orden en el ambiente y la mente. El orden externo y la secuencia en el uso de materiales son beneficiosos para el orden interno del niño. Promueve la claridad de pensamiento y la concentración. La mente absorbente y los periodos sensibles. Todas las experiencias vividas por el niño son absorbidas por su vida física y psíquica y le sirven para autoconstruirse. Los niños aprenden todo desde su nacimiento, simplemente viendo, y se forman en base a esta experiencia. Según María Montessori, la mente absorbente es una de las principales características del niño, que absorbe de forma natural y progresiva todo lo que le rodea de una forma no selectiva y espontánea. En los primeros años de su vida es cuando el niño prepara, gracias a su mente absorbente, todas las características del individuo, aunque sean inconscientes de ello. Además, a esta edad se aporta la ayuda educativa gracias al medio. Esta es pues la edad en la que el ser humano trabaja sin fatiga y asimila el conocimiento como un alimento vivificante. Esto lo escribió María Montessori en su libro El método de la pedagogía científica. La mente absorbente del niño es también el momento en el que el niño sienta las bases para el desarrollo de su identidad, que no solo es psíquica, sino también social, porque le permite organizar sus experiencias según lo que el método le ofrece y le demanda. Lo que también observó María Montessori es que la mente no absorbe lo mismo en todas las edades, sino que hay una serie de predisposiciones que hacen que el niño centre su atención en algún estímulo con base en lo que es necesario para su crecimiento. Es decir, que según sus necesidades, los niños se concentran en algunas cosas y no en otras, de una manera natural. Muestran interés y se acercan a ello, lo que le permite adquirir con placer y casi sin esfuerzo los conocimientos necesarios a lo que Montessori llamó periodos sensibles. María Montessori distinguió 4 periodos de desarrollo en el que cuando se llega al límite de cada uno de ellos notamos un niño nuevo con unas nuevas necesidades. La primera infancia va de los 0 a los 6, la infancia de los 6 a los 12, la adolescencia de los 12 a los 18 y la madurez de los 18 a los 24. ¿Qué son los periodos sensibles? La mente absorbente del niño es guiada por fuertes instintos que María Montessori llama periodos sensibles. Los periodos sensibles son una fuerza interior que guía al niño a centrarse en un determinado aspecto de su entorno que necesita para su desarrollo y que corresponde con una etapa de su crecimiento. Este periodo sensible los llevan a sentirse totalmente atraídos a explorar, experimentar y aprender. Los 6 principales periodos sensibles descritos por María Montessori son periodo sensible del orden, periodo sensible del movimiento, periodo sensible del lenguaje, periodo sensible del perfeccionamiento de los sentidos, el periodo sensible de los objetos pequeños y el periodo sensible de la vida social. Amplificando lo anterior, un niño que se encuentra en un periodo sensible del movimiento se verá atraído por todo aquello que le ayude a perfeccionar su movimiento, como subir y bajar escaleras, hacer equilibrio y todas las actividades relacionadas a potenciar este periodo. Los periodos sensibles son transitorios y finalizan cuando se alcanzan las habilidades. El aprendizaje de esas habilidades en estos momentos en los que los niños se encuentran en cierto periodo sensible es mucho más fácil y natural, pero si se deja pasar este momento, el aprendizaje se hará mucho más difícil,
De ahí la importancia de conocer cuáles son los periodos sensibles y permanecer atentos en el inicio de estos, para poder ofrecer al niño o niña un ambiente preparado con los materiales y actividades adecuadas a cada periodo por el que estén atravesando y por lo tanto a sus necesidades en cada momento. María Montessori dice en el libro El secreto de la infancia: si el niño no ha podido obedecer las directrices de su periodo sensible, se ha perdido la ocasión de una conquista natural, se ha perdido para siempre. Ambiente preparado. El ambiente preparado en el método Montessori es un espacio cuidado hasta el último detalle que se ha preparado atendiendo tanto al plano del desarrollo en el que se encuentran los niños como a los periodos sensibles que estén atravesando. Este espacio debe facilitar a los niños poder moverse de forma segura y libremente. Los niños absorben el ambiente construyendo su aprendizaje y su persona a través de él. Estas son algunas características que debe tener un ambiente preparado Montessori. El mobiliario debe estar adaptado a la estatura y la fuerza del niño para poder utilizarlo sin la ayuda del adulto. Así dispondremos de mesas y sillas pequeñas, alfombras para delimitar su espacio en el suelo. Debe ser un ambiente sereno que propicie la concentración, pero también a la vez la actividad y el movimiento. Los materiales que encontramos en él deben responder a sus necesidades evolutivas y a su periodo sensible, por el que están atravesando. Por lo que no es un ambiente estático, sino un ambiente dinámico que se va adaptando constantemente. Los materiales deben estar dispuestos de los más sencillos a los más complejos. Los materiales y las actividades pedagógicas deben estar separados por áreas. Los materiales Montessori son denominados materiales sensoriales de desarrollo. Están diseñados para la experimentación y manipulación sensorial y vivencial por parte del niño, que al usarlos construyen su propio ser. A través del material, el niño avanzará desde el material concreto hasta la abstracción para construir su propia inteligencia. Los materiales diseñados por María Montessori tienen las siguientes características. Son materiales científicamente elaborados. Son materiales fruto de una larga observación con la experiencia de los niños. Aíslan las cualidades. Las actividades que nos brindan los materiales presentan un solo concepto a la vez y por tanto una única dificultad. Son materiales sensoriales y manipulativos. Permiten al niño manipularlos, ejercitando sus sentidos, proporcionando al niño la experiencia de sentir el concepto de forma concreta antes de pasar a la abstracción. Son materiales adaptados a la fuerza y tamaño del niño, así son fáciles de manipular por ellos, eliminando las barreras que constantemente se encuentran por ser pequeños. Son materiales de gran belleza que atraen al niño para que los use y además de su cuidada estética están dispuestos en un orden muy atractivo, que les invitan tanto a cogerlos como a dejarlos posteriormente en su lugar. Responden a un código de color que permite al niño asociar los diferentes conceptos a determinados colores. Son materiales autocorrectivos, son materiales que permiten al niño autoevaluarse y corregirse por sí mismo. Así puede saber si se ha equivocado y puede rectificar sin sentirse sometido a la evaluación constante del adulto. De esta forma, el error estimula la acción del niño que no realiza el ejercicio buscando nuestras aprobaciones, sino para su propio progreso y autoconstrucción. El adulto preparado. El adulto preparado es un observador y un guía, ayuda y estimula al niño en todos sus esfuerzos, le permite actuar, querer y pensar por sí mismo, ayudándolo a desarrollar confianza y disciplina interior. Igualmente, el guía debe buscar una armonía entre su parte física, intelectual y emocional, dado que es el referente para los niños. Debe actuar en el ciclo de observación, conocimiento, comprensión y actuación. El guía debe, como lo plantea María Montessori, conservar la flama del interés de los niños. Es así como los tres pilares de la metodología Montessori son ambiente preparado, adulto preparado y materiales.
¿Cómo se empieza a aplicar la metodología Montessori en casa? Antes de hacer una aplicación de la metodología o de tener un ambiente preparado, o de tener materiales adecuados para empezar a trabajar en casa, es muy importante poder entender qué existe detrás de todo eso. Yo puedo tener una casa perfecta, yo puedo tener materiales adecuados para que el niño o la niña trabaje, pero si yo no logro identificar en mi hijo o en mi hija en qué periodo sensible se encuentra, en qué etapa del desarrollo está, seguramente esos materiales o esa preparación que haga no va a ser eficiente para el desarrollo del niño. Entonces la invitación es, cuando hablemos de Montessori, no solamente nos vamos a referir a un tema de materiales, sino también empezar a reconocer la importancia que tienen lo que María Montessori llamó el ritmo constructivo de la vida. ¿Qué es el ritmo constructivo de la vida? Es identificar que existen 4 planos del desarrollo. Está el plano del desarrollo de los 0 a los 6 años, de los 6 a los 12, de los 12 a los 18 y de los 18 a los 24. El plano de los 6, de los 0 a los 6 años, existe una característica que solamente se da en ese, que es algo que María Montessori llamó la mente absorbente del niño. ¿Qué es la mente absorbente del niño? Es como si el niño fuera una esponja donde absorbe absolutamente todo el ambiente. Un ejemplo que les puedo compartir que María Montessori ponía en ese momento era que es como si el niño tomara una fotografía del ambiente, de su espacio, y lo fuera a llevarlo a esos sitios donde se revelaban ante las fotos, que ese era un cuarto oscuro, donde el cuarto oscuro se le ponían los químicos, el agua, bueno, en fin, y salía una foto con todos los detalles que se veían en el ambiente. Esa capacidad que tiene el niño de ver todo a su alrededor, de poder observarlo, poderlo detallar, de poderlo interiorizar, solamente se da en este plano del desarrollo que es de los 0 a los 6 años. Esta característica de la mente absorbente viene acompañada por algo que María Montessori llamó los periodos sensibles, o que ahorita muchas personas llaman como las ventanas de oportunidad. Es tan importante esto que inclusive en este momento la neurociencia avala muchísimo el método Montessori, porque es una forma de entender el desarrollo de tanto cerebral como a nivel biológico y emocional del niño. Entender esto. Entonces, cuando hablamos de esos periodos sensibles que acompañan el desarrollo de la mente absorbente, hablamos del periodo sensible del movimiento, hablamos del periodo sensible del lenguaje, se habla del periodo sensible del refinamiento de los sentidos, el periodo sensible del orden y el periodo sensible social. ¿Qué quiere decir estos periodos sensibles? Que es algo que el niño desarrolla de una forma innata, sin esfuerzo, natural, de una forma como se puede decir, como hasta muy pasional, porque ellos necesitan eso, necesitan desarrollarlo al máximo para poder potencializar esas cualidades que tienen en ese momento. Lo vemos muy claro en los bebés los tenemos, los acunamos, pero ellos cuando tienen 2 o 3 meses, sienten la necesidad inmensa de empezar a moverse, sea mover las manos, sea tratar ya de voltear. Eso es el periodo sensible del movimiento y es tan latente que se da desde los 0 a los 6 años. Después de que ellos se voltean, quieren gatear, quieren caminar, después de que caminan quieren empezar nuevas conquistas que son saltar, que es correr. Entonces, cada momento ellos están en una nueva conquista y como lo decía María Montessori, esas conquistas del niño es la búsqueda incansable que ellos mantienen por ser independientes del adulto, lograr independizarse del adulto. También muchos padres se preguntan, bueno, si yo quiero trabajar en escuela en casa, ¿cómo lo puedo hacer al estilo Montessori? Ya sabemos todo el tema del ambiente preparado, ya sabemos todo el tema de la importancia de los materiales adecuados, ya sabemos también lo que les hablaba a ustedes frente al tema del ritmo constructivo de la vida, que es la etapa del desarrollo de los niños. Cuando uno se pregunta, quiero hacer Montessori, lo quiero hacer en casa, ¿cómo lo puedo combinar con el tema de educación? O sea, ¿cómo educarlo? Hacer escuela en casa.
existe una propuesta y es que nosotros lo podemos hacer de dos formas. Uno, hay papitos que sienten la necesidad de que quieren estructurarlo. Entonces, ¿cómo se estructura? Entonces, sencillamente se hace una planeación. La invitación es que sea una planeación familiar. ¿Qué es lo que ustedes como familia quieren lograr? Hay unas personas que se preocupan como por mirar cuáles son los logros o lo que llaman las competencias que los niños tienen que adquirir de acuerdo a determinadas edades. Pero resulta que a nivel de Montessori los niños se agrupan desde los 0 a los 3 años o de los 3 a los 6. O sea, ellos tienen la facilidad en los colegios de que los niños los agrupan porque el aprendizaje se da durante todo ese tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tú llevas a un niño a preescolar, pues esperas que el niño salga, no sé, ya identificando colores, ya identificando figuras geométricas básicas, pero y a determinada edad. O sea, eso es lo que a nosotros nos han enseñado en el tema de una educación tradicional. Pero si lo miramos en Montessori, no existe ese afán. O sea, en Montessori realmente lo que se está buscando es que sea el niño el que esté guiando su proceso de educación. Por eso estas metodologías alternativas, como ya les he hablado, lo que están buscando es poner siempre al centro al niño, para que sea el niño el que logre identificar y dar cuáles son como los momentos y las cosas que él quiere desarrollar. Entonces nos afanamos por querer ya lograr muchas cosas en el niño y lo que no respetamos son como los tiempos de desarrollo que ellos tienen que son importantes.